Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Falconi. Este es el TP1 de Comunicación y Semiótica de la cátedra Alonso 272. Lo primero que vamos a hacer es contar un poco acerca de Jacobson y Kerbrat. Jacobson es un ruso, Kerbrat una francesa. Bueno, ¿qué es lo que decía Jacobson? Eh, Él tenía esta teoría del modelo de comunicación que es muy lineal, es genérico y homogéneo, y lo que sostiene es que el modelo tiene 6 factores claves: un destinador, un mensaje, un destinatario, un contexto, que no es el entorno físico ni la circunstancia, un código, que es la lengua en común, eh, y un contacto, que sería el canal. En contra de esto, Kerbrat lo que dice es que los modelos comunicacionales en realidad son ad hoc, es decir, específicos para cada uno, y eso lo hace ser un código heterogéneo. La comunicación no tiene un código único y no es exacto, y por eso cada participante tiene su propio idiolecto. Por lo tanto, puede ser de la misma comunidad lingüística, pero no hablar igual. Por ejemplo, yo, que soy de Perú, hablo de cierta manera y es distinto al argentino, pero hablo el castellano. Otros conceptos que son interesantes, como el cronolecto, por ejemplo, que es la lengua que es usada por distintas edades, o el sociolecto, que depende del grado de escolaridad, incluso el dialecto, que depende del lugar de procedencia. Algo que me parece interesante es que el lenguaje se aprende en una situación, en situaciones, por lo que no todos tenemos el mismo conocimiento de la lengua ni la misma experiencia, por lo que lo vamos a usar de manera distinta. Todo destinador produce un mensaje que está orientado solo al destinatario, y según Kerbrat, no. Según Kerbrat, también el propio destinador funciona como un primer destinatario, porque la comunicación es reflexiva, o sea, ambos tienen los dos roles. El concepto de función lingüística descrita por Jacobson. Tenemos la función expresiva, que básicamente es la función emotiva del lenguaje; función informativa, que es una función referencial que habla de él o de ella o de ellos; la apelativa, orientada al destinatario, a segunda persona, a tú, bueno, a vos o a usted o a ustedes; después el canal; después la metalingüística, que está orientada al código; y por último la poética, que está orientada al mensaje. ¿Qué es lo que dice Kerbrat de la comunicación frente a Jacobson? Es que la comunicación no tiene un código homogéneo, como les comentaba, y que esto genera un idiolecto. Puede ser de la misma comunidad, pero hablar distinto. Y también presenta un concepto, el concepto del discurso. Lo que sostiene es que el código tiene que ver con el sujeto, no es que esté por afuera, y este código se construye a partir de las competencias que tenemos para poder codificar y decodificar. Y estas competencias, ¿qué son? Son las posibilidades lingüísticas, son las experiencias, las relaciones sociales, las maneras de comunicarnos a nivel cultural. La producción e interpretación, que son las competencias y los conocimientos que tenemos sobre las lenguas, pero donde las reglas no son relevantes, porque al final cada uno habla de la manera en que aprendió a hablar, y esto también fue transmitido de manera genética y ordenadas en el tiempo. Y por supuesto que es a nivel cultural, cada uno termina hablando de distinta manera. Hay otro concepto que es la intercomprensión parcial. Se refiere a que las opiniones pueden ser distintas, ¿no? Las opiniones pueden diferir, pero existe un consenso, un acuerdo, unas reglas sobre los significados de las palabras, ya que tienen sentidos estables. La intercomprensión parcial aquí sostiene que toda palabra quiere decir lo que yo quiero que signifique, y al mismo tiempo toda palabra quiere decir lo que quiere. Entonces digamos que la intención juega un papel clave. Sostiene que ni el emisor ni el receptor tienen los mismos conceptos de lengua, y por eso se genera estos idiolectos. La competencia de un sujeto es la suma de todas estas posibilidades lingüísticas que les he comentado, que permite producir e interpretar. Y esto genera y posibilita la codificación y la decodificación, ¿no? En cuanto a las restricciones del discurso, las condiciones concretas de la comunicación tienen en cuenta
la naturaleza del locutorio y de los alocutarios y los caracteres temáticos y retóricos del discurso también son claves. Las competencias no lingüísticas, que son también paralingüísticas, es súper interesante porque lo paralingüístico es una manera de expresarte, es un lenguaje, pero a través de los gestos, a través de la mirada, a través de la mímica, tal cual como estoy moviéndome en este momento, y que incluyen los códigos de los mensajes. Un par de conceptos que también me parecieron interesantes son las determinaciones sí, que tiene que ver con las psicológicas y psicoanalíticas, que influyen en la comunicación, como en los estados emocionales, y también las competencias culturales e ideológicas, que este es el conjunto o el grupo de conocimientos y saberes del mundo, ¿no? Del mundo desde el punto de vista de interpretación. ¿Y por qué son importantes las competencias paralingüísticas? Forman un grupo de elementos que acompañan el lenguaje oral y escrito y lo ayudan a complementarlo, porque surgen diferentes maneras de decir un mensaje, pero va cambiando con el énfasis. Va cambiando con la expresión, incluso con la expresión corporal y la forma en que tenemos de decirlo. El modelo de producción e interpretación son un conjunto de reglas comunes para poder codificar y decodificar. Las competencias lingüísticas son los conocimientos gramaticales de la lengua, es decir, que es la correcta forma de enunciar la lengua. Por lo tanto, lo que tienen en común es que ambos se basan en reglas y en estructuras gramaticales de comunicación. Las propiedades de la comunicación verbal, en donde se destacan los alocutarios y los no alocutarios, todas las propuestas siguen siendo un esquema y un modelo demasiado estático. Pero para seguir profundizando esto, las propiedades de la comunicación verbal tienen que ver con la reflexibilidad, porque el emisor puede ser también, o es, mejor dicho, su primer receptor, porque hay una simetría, todo mensaje busca una respuesta, todo receptor finalmente es a la inversa, ¿no? Todo emisor puede ser un receptor y todo receptor puede ser un emisor. La observación juega un papel súper importante. Cuando uno habla, el otro escucha, pero se expresan de manera paraverbal igual. Mientras yo estoy hablando, de pronto ustedes están moviéndose o interactuando de alguna manera, gestionando. La transitividad, ¿no? Que es la transmisión del saber, pero sin necesidad de haber experimentado la validez de ese mensaje. El alocutorio es el personaje al que se le envía, al que se le dirige la enunciación. Es el destinatario directo. Y puede ser uno o pueden ser varios, o sea, singular, plural, ficticio, elocuente si puede responder y no elocuente si no puede responder. Y los no alocutarios es el receptor adicional, es el receptor no previsto y que no influye en la estructura del enunciado. El destinatario indirecto es quien no forma parte de la relación entre la interlocución y su presencia está prevista por el locutor. Existen distintos niveles de recepción. El emisor no tiene posibilidades de controlar la manera en que pasa su mensaje, entonces por eso los destinatarios directos e indirectos pueden estar presentes o ausentes, o pueden tener o no la posibilidad de responder, o la respuesta puede ser inmediata o diferida. Con respecto a los receptores y la posibilidad que tienen de responder o no, existe el receptor virtual, el receptor real y el ficticio, pero profundizando más existe el presente y locuente, que es un intercambio oral, el presente y no locuente, que es una conferencia magistral, básicamente, el ausente y el locuente, que puede ser una comunicación telefónica, y el ausente y el no locuente, que son escritas en la mayoría de veces. Conceptos importantes: el destinador envía el mensaje al destinatario, puede ser oral, puede estar presente o puede estar ausente o puede ser escrito, y la competencia ideológica parte de la lingüística y la paralingüística, que es el cómo nos estamos comunicando, se relaciona con la gramática y las reglas del uso de la lengua, y que tiene que ver con el idiolecto, el cronolecto, el dialecto, y al mismo tiempo estas competencias permiten la codificación y la decodificación. ¿Qué dice Calsamiglia? Esta española lo que dice es que el discurso es una práctica social, es la interacción entre personas desde lo lingüístico, que puede ser oral o escrito, y depende de lo sociocultural, de lo local incluso. Entonces dice que el discurso puede ser complejo porque tiene diversos niveles de organización, puede ser heterogéneo a nivel lingüístico porque son normas y reglas gramaticales, y bueno, tiene una identidad social porque también construyen esta sociedad. Las unidades de análisis básicamente son el enunciado,
que la unidad básica, el enunciador y el enunciatario. ¿Y cuál es el objeto de la lingüística textual? Es que estudia las unidades comunicativas para explicar los contenidos temáticos, esto se llama macroestructura, y para estudiar los esquemas organizativos, que eso se llama superestructura. Casey Arnoux, que es una argentina, define la polifonía. Es más de una voz presente en un texto que no solo es la del enunciador, es la voz citante y la voz citada. La isotopía es la estilística, es la pertenencia de un discurso o una lengua a un determinado estilo o género, y esta isotopía es constantemente quebrada por distintos sonidos de la lengua, como los dialectos, los cronolectos y los sociolectos, que ya les comenté el significado. Otro concepto importante es la intertextualidad, que es la relación entre dos textos en la que uno se incluye en el otro en forma de cita o alusión. Esta decodificación es más simple si el enunciado alude a algo más genérico y más entendible claramente, y se relaciona con la cultura ideológica de los receptores. Hay dos tipos de discurso, uno directo y otro indirecto. En cuanto a la relación citado y citante, el discurso directo es más nítido y son textos escritos, básicamente son puntos, comillas, guiones, etc. En cambio, en el discurso indirecto pierde autonomía, hay cambios de tiempos verbales, giros expresivos neutros, y también está lleno de elipsis, que es decir, que son uniones de oraciones. El discurso directo es fiel al original y en todo caso reproduce el discurso de otro, ¿no? Y aparte también eso hace que haya una limitación en la memoria del mismo enunciado. En cambio, en el discurso indirecto hay una interpretación del discurso del otro, y eso es básicamente lo más relevante. La conjunción discursiva o hibridación son distintas formas que adopta la contaminación de voces dentro de una secuencia discursiva, es decir, es un híbrido de voces. El discurso interior es uno de lo que más me gustó, porque adopta una forma de diálogo interno, es como la voz de la conciencia y es como nuestra segunda voz que nos saca constantemente de la realidad. La transtextualidad es la trascendencia textual del texto, valga la redundancia, es todo lo relacionado con los textos. Después, Ducrot, que es un inglés, lo que sostiene es que el sentido del enunciado es la descripción misma de la enunciación. Lo que sostiene Ducrot en cuanto a la teoría polifónica versus la teoría del sujeto hablante es que el sujeto hablante realiza toda la actividad psicofisiológica para la reproducción de un enunciado. Es el autor que genera los actos ilocutorios en la producción del enunciado y es el elegido al hacer el llamado en primera persona. Hay algunas nociones importantes acá, como el alocutario y auditor. Los auditores de un enunciado son todos los que oyen y escuchan. Los locutores se dirigen a los locutarios. El enunciado es la fuerza del discurso, o sea, lo que el locutor transmite a cualquier persona. El enunciador es el que le da sentido al enunciado y el locutor es el responsable del enunciado. Y un enunciado puede dar a su enunciación un responsable, que en este caso es el locutor. Los enunciadores usan palabras, representaciones lingüísticas, para describir una realidad, y estas son interpretaciones de esa realidad. El discurso referido es la cita textual y directa del locutor. El discurso referido es indirecto y es la reproducción de las palabras adaptadas al sistema del locutor. En cuanto a la presencia de enunciadores distintos, el locutor puede hacer aparecer a un enunciador como su portavoz. Y eso cuando pasa cuando están de acuerdo en un mismo punto de vista, pero también cuando no. A esto, cuando es no, a esto se llama negación, que es el concepto de polifonía de la lengua, donde aparecen dos puntos de vista de dos enunciadores. Está por un lado el que afirma y por otro lado el que se opone, es el contrario. Ahí también aparecen las frases como existe el por cierto, que es como un enunciador positivo subyacente a la negación, ¿no? O sea, yo te digo A y por cierto B.
pero no estoy negándolo. También hay otros conceptos interesantes como el humor y la ironía, que no son fenómenos, sino son usos de la lengua, y para que un enunciado sea humorístico, el enunciado debe ser absurdo, el locutor no se debe identificar con este enunciado, por ejemplo. Después tenemos otros conceptos como el discurso referido. Ducrot sostiene que las palabras presentadas son efectivamente pronunciadas en un discurso referido, que es la manera literal y con una intención específica que le da el origen a las palabras y al locutor principal, ¿no? Acá, en cambio, la polifonía es la mezcla de voces. El discurso referido es más específico. Ducrot, por otro lado, en cuanto al comportamiento de locutor y enunciadores, lo que propone es que el transmitir un mensaje a otras personas crea el locutor de un enunciado. Algunos enunciados presentan pluralidad de puntos de vista. El locutor puede tomar diversas actitudes frente a estos puntos de vista. Entonces, estos intermediarios entre locutor y puntos de vista se llaman enunciadores y son las voces que emiten el enunciado. A cada punto de vista le pertenece un enunciador. Por último, Van Dijk, él propone el contexto en el acto de expresión y lo que sostiene es que en la interpretación desde el emisor de lo que ve y observa y expresa, todo es subjetivo. Y justamente yo traje esta frase que es como dice Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. El objetivo de la pragmática es estudiar las relaciones entre los signos y sus usuarios. La idea es generar condiciones de satisfacción para la expresión y el acto. Y formula las condiciones para ver qué expresiones son satisfactorias y en qué situaciones. La estructura del contexto. El contexto es una secuencia de mundos que cambian. Son los sucesos que transcurren, son construcciones mentales donde los interlocutores y analistas pueden reconocer experiencias, percepciones, conocimientos y emociones. Y obviamente son subjetivos. Son modelos mentales dinámicos y que se basan en la interpretación de cada situación. El acto del habla es una unidad mínima de comunicación lingüística. Es el acto ejecutado cuando un hablante produce un enunciado en una lengua natural, en un tipo específico de situación, una situación comunicativa. Y lo que dice Van Dijk es que no es el hecho de hablar en sí, sino es que está relacionado con un acto social. Texto y contexto son dos realidades complementarias. El contexto social, cultural, se establece en la mente de los hablantes y cada persona tiene una interpretación de ese mundo, de esa visión, de esa situación. Pero aquí el contexto se puede hacer presente en el texto a partir de marcas, una versión discursiva de la interpretación del emisor de la realidad. Tenemos algunos conceptos como sistema comunicacional, que es la estructura de la comunicación desde el análisis, el discurso, que es el acto comunicativo oral o escrito, es un proceso, el texto, que es el conjunto de enunciados que forman un código, el discurso monológico, que básicamente son como hoy por hoy los conocemos como stand-up, por ejemplo, que es un discurso generado por una sola persona hacia otra u otras, que también puede ser una obra de teatro tranquilamente como un monólogo. Y la polifonía, que es la mezcla de varias voces. Esta, por otro lado, la obra de Marcos López, la del asado de Mendiolaza, es una parodia de La Última Cena, versión asado argentino, y retoma una imagen ya creada para darle un nuevo significado. Es decir, desvía de la originalidad, pero la función es lúdica, es irónica y es humorística. Y puede causar polémica, obviamente, si eres un católico ortodoxo, podría afectarte. También tiene que ver con la transposición, un soporte a otro, es como una adaptación, y lo mismo pasa con la Gioconda, con la imagen de la Gioconda con bigotes. Así que, bueno, por ahora es todo eso y nos vemos en la próxima.